Una vez establecido el punto de trabajo en el transistor Darlington, ahora lo vamos a analizar en señal alterna, que se hace mediante un condensador de acople. Entonces, para la señal alterna, el primer parámetro que tenemos que analizar es la impedancia de entrada, que la impedancia de entrada es igual a la resistencia de base en paralelo con la resistencia interna más el beta total por la resistencia del emisor. Entonces la impedancia de entrada es igual a la resistencia de base, vale 3.3 megaohmios, en paralelo con la resistencia de entrada, que es 0.005 megaohmios, en paralelo más, ¿cierto? Más la ganancia total es 8000 por la resistencia del emisor, que es 0.00039 megaohmios. Entonces la impedancia de entrada es igual a 3.3 megaohmios en paralelo con 0.005 megaohmios más 8000 por 0.00039 megaohmios es 3.12 megaohmios. Entonces la impedancia de entrada es igual a 3.3 megaohmios en paralelo con 3.12 megaohmios más 0.005 megaohmios es 3125 megaohmios. Entonces la impedancia de entrada es igual a 3.3 megaohmios en paralelo con 3.125 megaohmios es 1.60 megaohmios, ¿cierto? Entonces esta sería la primera respuesta. La impedancia de salida, ¿cierto? La impedancia de salida es igual a la resistencia del emisor en paralelo con la resistencia de entrada en paralelo con la resistencia de entrada dividido por el beta de ganancia total. Entonces la impedancia de salida es igual a resistencia del emisor, es 390 ohmios en paralelo con la resistencia de entrada, que es 5000 ohmios en paralelo con la resistencia de entrada, que es 5000 ohmios dividido por el beta total, o sea, sería aquí 8000. Entonces la impedancia de salida es igual a 390 ohmios en paralelo con 5000 ohmios en paralelo. 5000 ohmios dividido
8000, eso da 0.625 ohmios. Entonces la impedancia de salida es igual a 390 ohmios en paralelo con 5000 ohmios en paralelo con 0.625 ohmios da 0.623 ohmios. Que esta sería la segunda incógnita a hallar. Otro parámetro para hallar es el voltaje de salida en alterna. Cuando notamos los índices con letra minúscula, acordémonos que es para señal alterna. Entonces, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la resistencia del emisor más el beta total por la resistencia del emisor, dividido por la resistencia de entrada más la resistencia del emisor más la ganancia total por la resistencia del emisor. Entonces, el voltaje de salida en señal alterna es igual a voltaje de entrada, es como indica aquí el circuito equivalente a 100 milivoltios por la resistencia del emisor 0.39 kilo ohmios más el beta total que es 8000 por la resistencia del emisor que es 0.39 kilo ohmios dividido, ¿cierto? La resistencia de entrada es 5 kilo ohmios más la resistencia del emisor es 0.39 kilo ohmios más 8000, la ganancia total es 8000 por la resistencia del emisor que es 0.39 kilo ohmios. El voltaje de salida en alterna es igual a 100 milivoltios por 0.39 kilo ohmios más 8000 por 0.39 kilo ohmios es 3120 kilo ohmios. Dividido por 5 kilo ohmios más 0.39 kilo ohmios más 8000 por 0.39 kilo ohmios, eso da 3120 kilo ohmios. El voltaje de salida entonces es igual a 100 milivoltios. Entonces 0.39 kilo ohmios más 3120 kilo ohmios es igual a 3120.39 kilo ohmios dividido 5 kilo ohmios más 0.39 kilo ohmios más 3120 kilo ohmios es igual a 3125.39 kilo ohmios. Entonces el voltaje de salida en alterna es igual a 100 milivoltios por 3120.39 kilo ohmios es, voltaje de salida es 312.039, ¿cierto? Entonces mira, kiloohmios que está en el denominador se cancela con kiloohmios que está en el numerador. Entonces aquí es
milivoltios dividido entre 3125.39. Entonces el voltaje de salida es igual a 99.84 milivoltios, que ese es el voltaje de salida. Otro parámetro es la ganancia de entrada, que es igual a la ganancia total por la resistencia de base, dividido la resistencia de base más la ganancia total por la resistencia del emisor. Entonces la ganancia de entrada es igual a el beta total. ¿Cuánto vale? Vale 8000, ¿no es cierto? Como ya sabemos, vale 8000. Por la resistencia de base, que vale 3.3 megaohmios. Entonces la resistencia de base es 3.3 megaohmios más el beta total, que es 8000, que multiplica a la resistencia del emisor, que es 0.00039 megaohmios. La ganancia de entrada es igual a 8000 por 3.3 megaohmios, da 26.400 megaohmios. Dividido por 3.3 megaohmios más 8000 por 0.00039 megaohmios es 3.12 megaohmios. Entonces la ganancia de entrada es igual a 26.400 megaohmios por 3.3 megaohmios más 3.12 megaohmios da 6.42 megaohmios. Entonces la ganancia de entrada es igual a 4112.14. Entonces este megaohmios que está en el denominador se cancela con el que está en el numerador. Esta es la ganancia de entrada. Entonces otro parámetro es hallar la corriente de base. Entonces la corriente de base es igual al voltaje de entrada en alterna menos el voltaje de salida dividido por la resistencia de entrada. Entonces la corriente de base es igual, voltaje de entrada en alterna, ¿cuánto es? 100 milivoltios menos el voltaje de salida, que es 99.84 milivoltios, dividido por la resistencia de entrada, que es 5 kiloohmios. Entonces la corriente de base es igual 100 milivoltios menos 99.84 milivoltios es 0.16 milivoltios dividido entre 5 kiloohmios. Entonces la corriente de base es igual a 32 miliamperios. Entonces este es el otro dato, que es la corriente de base. Ahora sí, el otro dato es la corriente de salida, que es igual a la ganancia total por la corriente de base. Entonces la corriente de salida es igual, beta total es 8000
por la corriente de base, que es 32 miliamperios. Entonces la corriente de salida es igual a 8000 por 32 miliamperios, es 256.000 miliamperios. Entonces ya tenemos el valor de la corriente de salida. La otra incógnita que toca hallar es la corriente de entrada. Entonces, eso es igual a la ganancia de corriente, es igual a la corriente de salida dividido por la corriente de entrada. Entonces, como necesitamos ya la corriente de entrada, entonces la despejamos. Entonces, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, la corriente de entrada es igual a la corriente de salida dividido por la ganancia de entrada. La ganancia de entrada que está aquí pasa a dividir la ganancia de entrada. Entonces, la corriente de entrada es igual a la ganancia de salida, la que es igual a 256.000 miliamperios, dividido por la ganancia de entrada, que ya la hallamos, que es 4112.14. Entonces la corriente de entrada es igual a 62.25 miliamperios. Entonces este es el valor de la corriente de entrada en alterno. Otra incógnita es la ganancia de voltaje. Resistencia del emisor más la ganancia total por resistencia del emisor, dividido por la resistencia de entrada más la resistencia del emisor más la ganancia total por la resistencia del emisor. Entonces la ganancia de voltaje es igual a 0.39 kilo ohmios más el beta total, la ganancia total, que es 8000, que multiplica a 0.39 kilo ohmios, dividido por la resistencia de entrada, que es 5 kilo ohmios, más la resistencia del emisor, que es 0.39 kilo ohmios, más 8000 por la resistencia del emisor, que es 0.39 kilo ohmios. Entonces, la ganancia de voltaje es igual a 0.39 kilo ohmios más 8000 por 0.39 kilo ohmios es 3120 kilo ohmios, dividido por 5 kilo ohmios más 0.39 kilo ohmios más 8000 por 0.39 kilo ohmios es 3120 kilo ohmios. Entonces la ganancia de voltaje es igual a 3120 kilo ohmios más 0.39 kilo ohmios es 3120.39 kilo ohmios, dividido por 5 kilo ohmios más 0.39 kilo ohmios más 3120 kilo ohmios es 3125.39 kilo ohmios. Entonces este kilo ohmios que está en el denominador se cancela con el que está en el denominador. Y la ganancia de voltaje es igual a 0.9984
que es aproximadamente igual a 1. Otra forma de hallar la ganancia de voltaje, ¿cierto? La ganancia de voltaje, otra forma de hallarla es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Entonces la ganancia de voltaje, el voltaje de salida, ¿a qué es igual? A 99.84 milivoltios dividido por 100 milivoltios, que es el voltaje de entrada. Entonces este milivoltios que está en el denominador se cancela con el que está en el numerador. Entonces la ganancia de voltaje es igual a 0.99. La misma respuesta que se halló en este punto, con esta ecuación.